Buen día, amigo televidente, Dios le bendiga ahí donde nos ve a través de este hermoso canal y queremos bendecirle, queremos saludarle. Bueno, hace mucho no saludo ahí a los amigos y a los hermanos del municipio de Xilitla, allá a los hermanos y amigos del municipio de Matlapa, de San Martín, sean muy bendecidos. Ahí nuestros amigos televidentes y hermanos en San Martín, en Tampacán, en la delegación de Chapulhuacanito, en la delegación de Tamán, y bueno, en las redes sociales, a través de las redes sociales también este programa es visto, así es que le amamos, le bendecimos y queremos que sepan que estamos orando por ustedes, siempre deseando que esta palabra sea de bendición para su vida. Si hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer, es predicarle la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. O sea que la palabra nos viene a fortalecer, a sanar. La palabra tiene poder para cualquier necesidad que nosotros tengamos, suplirla. ¿Por qué? Porque Dios dice que los cielos y la tierra con su palabra. Entonces la palabra tiene poder. Por eso a veces cuando oramos por algún enfermo y le declaramos la palabra, le enviamos la palabra, el enfermo se sana, el triste se consuela, el cansado se fortalece a través de una palabra, porque la palabra tiene vida. O sea, la palabra de Dios no solamente son letras, no solamente son palabras, la palabra de Dios tiene vida. Y por eso cuando alguien oye la palabra con un corazón abierto, con un espíritu sensible, esa palabra le bendice, le fortalece, le ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida. Dice que el verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, Jesús es la palabra. Entonces cada vez que nosotros predicamos la palabra y usted la oye, esa palabra le trae vida, le trae fortaleza, le bendice. Y bueno, en esta ocasión le traigo una palabra y mi tema es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el tema de esta hora. Y allí en Romanos capítulo 8, en su versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bien, es bien cierto, todas las cosas que nos puedan pasar o pueda pasar, todo, sea malo, sea bueno, nos ayudan a bien. Porque las cosas malas nos dejan una enseñanza. Los errores son para no volverlos a cometer. Tristemente hay gente que comete un error y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer. Dice la Biblia que es como el perro que vuelve al vómito. Así lo dice la Biblia, que es como la puerca lavada que vuelve al cieno, que vuelve al lodo. Porque usted lava una puerca, su naturaleza de puerca es irse al lodo. Y dice que el que comete la necedad muchas veces o seguido es como la puerca lavada que se mete al cieno, o como el perro que vuelve al vómito. El perro vomita y se lo vuelve a comer. Dice que repite su necedad y no debe de ser así. La Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Los errores son para no volverlos a cometer. Entonces, el Señor nos enseña aquí que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es cierto, todo nos ayuda bien. Toda esta pandemia, ¿qué nos ayudó? Nos ayudó a sobrevivir, nos ayudó a tener una higiene más rigurosa. Siempre la debiéramos haber tenido, pero nunca la practicamos.
Se tuvo que venir una pandemia para enseñarnos a tener una buena higiene, cosa que siempre debimos haberla tenido. ¿Para qué nos sirvió esta? A muchos les sirvió para ser unos buenos emprendedores. Perdieron su trabajo, le redujeron el sueldo, quedaron desempleados, se quedaron sin trabajo, sin dinero, y tuvieron que emprender un negocio, emprender una empresa, emprender algo. Y ahí se dieron cuenta que son capaces de lograr cosas grandes y poderosas. Entonces, por eso dice que todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan para bien, les ayudan a bien. Y esto nos ha ayudado para bien. Yo creo que en todo lo malo hay mucho más bueno que malo. Entonces, por esa razón, la palabra nunca se equivoca y nunca viene tarde. La palabra viene en el momento adecuado, en el momento preciso. La palabra nunca viene antes ni nunca viene después. La palabra viene exactamente cuando tú y yo la necesitamos. Entonces aquí nos damos cuenta que dice que todas las cosas ayudan a bien de aquellos que le aman. Y dice, conforme al propósito que son llamados. Porque en todo hay un propósito. En todo lo que nosotros vivimos en esta tierra tiene un propósito. Ninguna cosa que pasa en esta vida pasa por pasar. Todo ha sido hecho con un propósito. Mucha gente con esta pandemia se volvió a Dios. Mucha gente con esta pandemia buscó a Dios, le creyó a Dios. Fue cuando más se acercó a Dios. Entonces tenía un propósito. Todo tiene un propósito, es lo que dice la Biblia. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que Él ya nos conocía. Dice, a los que antes conoció. O sea, tú no eres fruto de la casualidad o producto de la casualidad. Dios te conocía, Dios te conoce. Dice, porque a los que antes conoció. O sea, antes ya nos había conocido. No creas que nosotros somos desconocidos de Dios. Él nos vio, dice David, que Él vio nuestro embrión. Cuando nosotros fuimos formados, más bien Él nos formó. O sea, no somos fruto de la casualidad o producto de la casualidad. Él nos conoció, dice, de antes yo los conocí. Y en el verso 30 dice algo poderoso, dice, y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué poderoso, porque dice que a los que predestinó, primero nos conoció porque Él nos formó. O sea, por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien de aquellos que le aman. Porque Él ya nos conoció, dice, a los que conoció, también los llamó. O sea, Dios nos llamó. Dios nos predestinó, perdón. Dice que Dios nos predestinó. Cuando dice predestinó es que nos hizo con un destino. No nos hizo por casualidad, no crea que fuimos hechos por una relación de nuestros padres. Dice que Él nos hizo con un propósito, con un destino. Nos predestinó. Nos hizo con un destino específico a cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Dios te hizo a ti con un propósito, con un destino. A veces menospreciamos lo que somos, a veces nos tomamos como pena o nos lamentamos. ¿Por qué no pude estudiar una carrera? ¿Por qué no pude hacer algo en esta vida? Quiero decirte algo tan importante, porque a veces nos tomamos pena por eso, nos lamentamos o nos sentimos derrotados, fracasados, cuando dice Dios que Él ya nos predestinó, nos hizo con un destino. A ti a lo mejor que eres plomero, Dios te hizo para que fueras plomero. Y ahí Dios te va a bendecir. Hay gente que es tan bendecida que le ha pagado carreras a los hijos vendiendo helados. Dios lo predestinó para vender helados, pero de ahí Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque fuiste predestinado. Cuando nosotros entendamos que fuimos predestinados para algo en esta vida, vamos a ser tan felices, vamos a ser tan plenos,
vamos a lograr hazañas y cosas grandes, a veces sin tener una carrera, a veces sin tener un título, a veces con un pequeño sueldo. Pero no se trata de la cantidad, no se trata de la profesión, no se trata de lo que tú y yo somos, se trata de recibir lo que Dios ha dicho que somos, que fuimos predestinados, que fuimos hechos con un propósito. Porque hay gente que tiene una profesión y no ha logrado nada. Y hay gente que con un simple empleo, por decirlo así, o un pequeño empleo, ha logrado muchas cosas. Porque nosotros tenemos que entender que fuimos predestinados, que Dios nos hizo con un destino, con un diseño muy especial a cada uno de nosotros, al que es plomero, al que es albañil, al que es abogado, al que es licenciado, al que es empresario, al que es bolero, al que es cualquier oficio que tengas. Para eso Dios te predestinó. Y todas las cosas te van a ayudar para bien, todas las cosas Dios va a hacer que te salgan bien, que te ayuden para bien. Ahí vas a ser bendecido, ahí en tu empresa, ahí detrás de un mostrador, vas a ser bendecido. Cuando entendamos que fuimos predestinados, que fuimos hechos con un destino, no fuimos hechos ahí a la deriva. Y bueno, nació un bebé tal día, sus padres son tales, le pusieron tal nombre, y pues a ver qué hace por la vida. No. Dios nos hizo con un propósito, nos predestinó, ya nos hizo con un destino específico. No importa lo que seas, no importa lo que tengas, si tú crees a esta palabra y crees que Dios te hizo con un destino, Dios te va a bendecir ahí donde tú estás. Mucha gente no es bendecida porque no ha recibido este llamado, este destino que Dios nos ha dado. No te quejes del lugar donde estás, no te quejes porque no has tenido porque no has entendido que Dios te tiene ahí y Dios te dio ese talento y esa habilidad y ese oficio o esa profesión, y ahí Dios te va a bendecir. Aleluya, esto es poderoso saber que Dios nos predestinó. Y dice que a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, Dios nos llama con un propósito. Dios nos llama para hacer algo. Dios nos llama para que produzcamos algo. Dios nos llama para ser bendecidos. Nos predestina, nos llama, y luego dice la Biblia que nos justifica, nos hace justos. No que seamos perfectos, pero nos hace justos. No, y por esa razón, cuando nosotros entendemos esto, somos bendecidos. En el lugar, en el área donde estemos, en el empleo más humilde, tú vas a ser bendecido, porque Él te ha hecho justo. Él te ha justificado, Él te justifica. En la profesión más alta, en el doctorado que tú tengas de cualquier carrera, de cualquier profesión, ahí Dios te va a bendecir porque ya te predestinó, te justificó. Y luego dice, te predestinó, te llamó, y luego dice que te justificó, y a estos también glorificó. 4 cosas nos da el Señor para esta vida. O sea, Dios no nomás nos hace que nazca un bebé y lo tira por la vida y a ver cómo le va. No, Él ha hecho 4 cosas para que nosotros seamos bendecidos. Y las 4 cosas, ¿cuáles son? Te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó, puso una gloria sobre ti. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos pocos menor que los ángeles. O sea, los ángeles son más que nosotros. Pero dice que a nosotros nos ha coronado de gloria, nos ha coronado de algo especial, porque fuimos hechos, como dice la Biblia, conforme a la imagen de Jesús. Los ángeles no fueron hechos conforme a la imagen de Jesús, entonces ellos no tienen gloria. Por eso dice que somos menos que los ángeles, pero Él nos ha coronado de honra y de gloria. Cuando tú y yo entendamos que fuimos hechos y que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y por último nos glorificó, que puso una gloria sobre nosotros. Y con esa gloria vamos a brillar, no que nos sintamos más que otros,
No es para que, por eso en esta vida vemos que mucha gente alcanza algo y luego se cree mucho y se le sube y ya no habla, y el que era sencillo, el que le hablaba a todo mundo, el que era amigable, consiguió un buen empleo, consiguió un buen trabajo, terminó una carrera, tiene una profesión, tiene la maestría, el doctorado, la licenciatura, maestría, doctorado, uy, se siente que anda en las nubes. Esa gloria Dios se la dio, pero no fue para eso. Se la dio para que fuera bendecido, pero el hombre la ha usado mal. Y cuando el hombre entienda que esa gloria es porque Dios quiere una humanidad bendecida, es porque Dios quiere una humanidad próspera, fructífera, que se multiplique, que pueda realizarse, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando tú y yo entendamos esto, seremos tan bendecidos, y entonces entenderemos que nuestro Dios fue el que nos dio todo. No es mi habilidad, no es tu habilidad, no es nuestra habilidad, no es nuestra profesión, no es la verborrea que tengamos, no es lo bonito que seamos, no es lo que podamos alcanzar, es la gloria que Dios puso sobre el hombre para que entonces nosotros lográramos cosas. Entonces tú que estás ahí, que no has logrado nada, que te sientes derrotado, fracasado, que sientes que no vale la pena toda esta vida, que sientes frustrado porque las cosas no te han salido como tú has querido que te salgan, quiero decirte que recibas esta palabra, que Dios te predestinó, te hizo con un destino poderoso, te llamó para algo, en lo que sea, lo que tengas, en la profesión o en el oficio que tengas. Estás detrás de un mostrador, estás vendiendo tortas, estás vendiendo atole, en lo que sea. Ahí Dios te predestinó, para eso te hizo. Y ahí Dios te llamó, y ahí Dios te justifica, te hace justo, y ahí Dios te pone esa gloria. Y con esa gloria tú vas a alcanzar cosas grandes. Pero cuando las alcances, no te sientas más que otros, no te sientas más que aquel que no tiene. Por eso te decía, si tú estás en una posición donde te sientes derrotado, fracasado, que han pasado los años y no has logrado nada, que no tienes casa, que no tienes un trabajo como el que tú quisieras tener y no ganas la economía que tú quisieras ganar, recibe esta palabra y tú vas a ser bendecido. Verás como Dios empieza a bendecir el fruto de tus manos. Y tú que has alcanzado cosas poderosas y que estás en la cima y que tienes dinero y que tienes una buena profesión, casa, familia, tampoco menosprecies esa gloria. Es por la gloria de Dios, es por la gloria de Dios, y tampoco por eso te sientas más que aquel que no tiene. Reconoce que es Dios quien te predestinó, quien te llamó para hacer algo en esta tierra, quien te justificó y quien te glorificó, quien te puso esa gloria para que tú alcanzaras eso que hasta ahora tú has alcanzado. Y dice la palabra, vamos a seguir leyendo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es cierto, a veces nosotros mencionamos ese texto, pero no sabemos lo anterior, por eso no podemos predicar o hablar un texto fuera de contexto. Porque, por ejemplo, aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? A lo que te vine diciendo antes. ¿Qué pues diremos? Al Dios que nos predestinó, al Dios que nos llamó, al Dios que nos justificó y al Dios que nos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Decía el apóstol Pablo. ¿Qué pues vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora entendemos este texto, ¿por qué viene aquí? ¿Qué pues diremos a estas 4 cosas que Dios hizo con el ser humano? Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú entiendes que Dios te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó, tú dices, pues si Dios está conmigo, Dios me hizo con un propósito, Dios me predestinó, Dios me llamó, Dios me justificó, Dios me glorificó. Entonces, ¿qué me puede hacer la vida? ¿Qué no puedo lograr en esta vida? ¿Qué me puede hacer la pandemia, el virus? ¿Qué me puede hacer la economía que está por los suelos? ¿Qué me puede pasar a mí?
Si Dios me hizo con un destino, me hizo con un propósito, me llamó, me justificó, me dio gloria para que yo sobresalga ante cualquier crisis. Por eso si nos damos cuenta en la Biblia si la leemos, en toda la Biblia siempre hubo tiempos de miseria, de escasez, de necesidad, donde todo parecía acabado. Y veíamos a la gente sobresalir. Vemos a una viuda que dice que estaba recogiendo un leño porque tenía una poquita de masa, de harina y de aceite para hacer la última torta, porque había una gran hambre en ese lugar, en esa región. Y dice que esta viuda le estaba recogiendo un leño para cocer esa poquita de harina y poquita de aceite, para cocerla, hacer una torta para ella y su hijo. Y dice la Biblia, y que ella dijo, para luego morirlo, porque era lo último que les quedaba. En eso llega un profeta y le dice, no, comparte tu pan conmigo, y te aseguro que si tú compartes tu pan conmigo, no te va a escasear la harina ni el aceite te va a menguar. Ella creyó a esta palabra, lo hizo, compartió los alimentos con ese hombre de Dios, y dice que en todo el tiempo de hambre no le faltó la harina ni le escaseó el aceite. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de tremenda hambre, ella entendió que Dios la había predestinado para eso, para sobrevivir y ver un tremendo milagro, que Dios la había llamado para ese tiempo, que Dios la había justificado y que Dios la había glorificado, que había puesto una gloria en ella para que ella creyera que Dios podía hacer un milagro en ella. Entonces allí ella pudo haber dicho, pues si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es ahí donde nosotros podemos usar esta palabra. Si Dios está con nosotros en medio de esta pandemia, ¿qué me puede hacer la pandemia? Si Dios está conmigo en medio de esta enfermedad, ¿qué me va a hacer esta enfermedad? Si Dios está conmigo en este problema económico que estoy pasando, ¿quién me va a hacer algo? Si Él está conmigo, nos sentimos tan seguros cuando entendemos para qué fuimos predestinados. Y dice, ¿quién acusará? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y que es cierto. Dice que si Él no escatimó a su propio Hijo, no lo escatimó a Jesús. Él no dijo, no, pues no hay quien traiga salvación a la tierra, quien muera por la humanidad perdida. Él no lo escatimó, Él dijo, yo a mi Hijo no lo entrego. Dice que Él no escatimó a su Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Si entendemos esto, si creyéramos esto, si tuviéramos revelación de esto, si Él no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo Él no me va a dar a mí lo que yo necesito? ¿Cómo no te va a dar a ti lo que tú necesitas? Crea esta palabra, que te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó. Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si te dio a su único Hijo para que te salvara, ¿cómo no te va a dar lo que tú ahora estás necesitando? Te lo va a dar. Pero nosotros tenemos que creer a esta palabra y conocerla, porque muchas veces ignoramos todo lo que Dios nos promete y ha hecho por nosotros y va a hacer por nosotros. Así es que si tú recibes esta palabra, aleluya, que es poderosa, dice, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas que tú necesitas? Y mira lo que sigue. Dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a ver tres cosas rapidito. Dice, ¿quién es el que condenará? O sea, no hay quien te condene cuando tú te arrepientes, cuando tú le pides perdón a Dios, cuando recibes a Jesús en tu corazón y te arrepientes de corazón. Dice la palabra, ¿quién te va a condenar? Si Él te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó, Él está contigo, ¿quién contra ti? Si te dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas?
¿Quién te va a condenar? Si Dios contigo, ¿quién va a venir a condenarte? Si dice la palabra que Él es el que intercede por nosotros, el que está orando por nosotros. Eso es número uno. ¿Quién te va a condenar? No hay quien te condene cuando Dios te ha perdonado. Si tú te arrepentiste, si tú le pediste perdón a Dios de corazón, nadie te puede condenar. ¿Quién te va a condenar? Nadie, porque Cristo ya te perdonó. Número 2, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que nos murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Número 2, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Esa es otra razón que tú debes de saber. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Cuando tú entiendes lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por ti, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? Cuando uno tiene la revelación de lo que Dios le ha dado a uno y ha hecho por uno, nada te va a separar del amor de Cristo. Así sean problemas, así vengan problemas, así vengan necesidades, así el matrimonio se destruya, así el hijo ande en la droga, en el alcohol, así no haya economía, haya enfermedades, haya problemas de toda índole. Tú no te apartas de Dios, porque tú sabes que Dios te dijo al principio que todas las cosas te ayudan a bien de aquellos que le aman. Entonces, si tú y yo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entonces lo que está pasando, nadie te va a separar del amor de Cristo. No va a haber forma que te aparten del amor de Cristo. El problema será muy grande, muy fuerte, pero nadie te va a apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque tú tienes bien entendido que eso que estás pasando te va a dejar una enseñanza, te va a ayudar para bien. Eso está pasando para tu bien. Algo te quiere enseñar Dios y lo tenemos que aprender, porque si no lo aprendemos, lo vamos a volver a cometer, lo vamos a volver a hacer. Aleluya. Dice, ¿quién acusará? Se me pasó esto, era antes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo número 3, el número 3, lo vamos a poner en el número 3. ¿Quién dice acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? Si tú ya te arrepentiste, si tú ya le pediste perdón a Dios, nadie te puede acusar. Cuando tú y yo venimos a Dios arrepentidos, nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar, nadie. A lo mejor porque la gente es cruel, porque la familia es cruel, porque a veces en el matrimonio hay infidelidad y el cónyuge se arrepiente y quiere restaurarse, pero su cónyuge que no falló, siempre lo va a estar acusando, siempre lo va a estar acusando y señalando. Pero si tú entiendes que si tú te arrepentiste y tú viniste a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido y Él te perdona, porque Él te perdona, dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Entonces, si Dios te perdonó, ¿quién te va a acusar? Aunque la gente te acuse, eso no es válido delante de Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. Por eso dice que Él te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Y acá entonces hace la pregunta, ¿quién te va a condenar si yo ya te justifiqué? ¿Quién te va a acusar si yo ya te justifiqué? ¿Quién te va a acusar? La gente te va a acusar, pero Dios ya no se acuerda de tu pecado. Dice la palabra que Él echa tus pecados a lo más profundo de la mar y nunca más tiene memoria de ellos. Se olvida de los pecados que tú hiciste. La gente no, la gente es cruel y te lo va a recordar, te lo va a señalar, te va a acusar, te va a condenar, pero tú tienes esta palabra. Si tú te arrepentiste de corazón, le pediste perdón a Dios, Dios te da esta palabra y te dice, ¿quién te va a acusar? Yo ya te justifiqué. ¿Quién te va a condenar? Yo intercedo por ti.
¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Dice la Biblia, tribulación. ¿Te va a separar la tribulación que tú pases en esta vida? No. ¿Te va a separar del amor de Cristo la angustia? No. ¿Te va a separar del amor de Cristo la persecución? No, al contrario, te apegas más a Dios. ¿Te va a separar el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice la Biblia, que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Y verdaderamente, cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Jesús, nada nos va a separar del amor de Cristo. Y entonces cuando nosotros hacemos esto, tenemos la victoria. Somos bendecidos, somos prosperados y caminamos en una vida de victoria. Por eso nosotros tenemos un lema: bendecido, prosperado y en victoria. Yo espero que tú recibas esta palabra, que la pongas por obra, que la creas, que la vuelvas a leer. Romanos 8, 28 al 38, léelo y te aseguro que Dios te va a volver a bendecir con esta palabra. Así es que recíbela y ponla por obra, y que Dios te bendiga, y nos vemos a la próxima.